la dimensión de la corrupción en el gobierno de Castillo fue de tal magnitud y sus raíces tan desarrolladas que solo se explican por la intervención de actores poderosos. Estamos enlazados telefónicamente con el abogado Antonio Maldonado, que ha sido procurador anticorrupción. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto de saludarte. Gracias por tomar la invitación. Antonio, el día de hoy el Poder Judicial debe resolver la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva de 36 meses contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros. ¿Por qué consideras que el Ministerio Público está pidiendo una medida tan severa como esta? Mira, Nicolás, afortunadamente hoy en el Perú la prisión preventiva está debidamente cautelada por una estructura normativa muy sólida que ha sido además interpretada en reiteradas ocasiones en innumerables precedentes vinculatorios, de tal manera que cuando el Ministerio Público solicita una prisión preventiva tiene que tener el cuidado de ajustarse a esta importante estructura normativa, que ya no es solo nacional, sino también internacional, y además a los precedentes vinculantes. De tal manera que entiendo que la solicitud del Ministerio Público en esa virtud está sujeta o debe estar sujeta a los principios más esenciales para pedir esta medida de esta gravedad. En principio, en la audiencia de hoy, es el juez el que decide si procede o no procede la prisión preventiva, y si esta procede, no necesariamente por el tiempo de 36 meses, puede ser por menos tiempo si es que el juez así lo considera. En todo caso, el Ministerio Público somete a consideración del Poder Judicial una solicitud fundada en los criterios establecidos por las normas, tiene que estar debidamente motivada, tiene que ser una norma que respete los principios de proporcionalidad, esto es, los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad estricta, etcétera, y tiene que demostrarse que cada uno de los elementos que establece el nuevo Código Procesal Penal se han cumplido. La vinculación razonable de los imputados con el delito que se investiga, la prognosis de la pena superior a los 4 años, de pena privativa de la libertad en caso de ser condenados, y el peligro procesal en sus vertientes de peligro de fuga y peligro de entorpecimiento u obstaculización de la investigación. Ahora, se suponía que Sada Goray era aspirante a colaboradora eficaz y que Mauricio Fernandini se había acogido al procedimiento de la confesión sincera, y aparentemente ambos entendían que habían logrado un acuerdo con la Fiscalía que los protegía precisamente de lo que están enfrentando en este momento, ¿no? Ahora, por lo que revela la comunicación que la familia de Sada Goray ha enviado a la fiscal de la Nación, da la impresión de que por lo menos Sada Goray pensaba que por el hecho de haber entregado información que comprometía seriamente a Pedro Castillo, esto la iba a exonerar iba a exonerar a otras personas que podían estar implicadas con ella en otros actos de corrupción. Esa es la impresión que da, ¿no? Por lo que dice esta comunicación. O sea, Sada les cumplió con entregarles a Castillo, ahora no se metan con ella, más o menos, ¿no? Sí, eso y algunos otros mensajes más entre líneas, ¿verdad, Nicolás? Pero al parecer, aquel Ministerio Público está reconduciendo su intervención y la está reconduciendo en los términos correctos, adecuados. Exitosa. Porque también parece ser que es verdad que, digamos, el órgano más importante del Ministerio Público, que es el de la Fiscalía de la Nación, o sea, en este caso la fiscal de la Nación, aparentemente viajó a los Estados Unidos y se entrevistó con la señora, cuando nada tenía que hacer en este caso. Y aparentemente la acompañó la fiscal Barreto, que tiene un papel importante en el esquema de fiscalías encargadas de la investigación de la corrupción del poder. Entonces me parece que si esto es cierto, no se sabe si es cierto, pero se especula que puede ser cierto, bueno, acá estaríamos ante una grave
un grave error de parte del Ministerio Público y un grave error de la fiscal de la Nación, que nada tenía que hacer en esa intervención, puesto que, como el propio Ministerio Público lo dijo luego, la investigada no es ninguno de los funcionarios respecto a los cuales cabe la competencia de intervención de la Fiscalía de la Nación. Claro, es la fiscal Entonces, Marita Barreto la que tiene a su cargo y en todo caso, incluso porque digamos un encuentro con un aspirante a colaborador eficaz cuyos dichos pueden ser trascendentales para una investigación como esta, justifica absolutamente la posibilidad de que una fiscal viaje a encontrarse, ¿no?, con esta persona. por supuesto, eso es razonable, ¿no? Claro, razonable y necesario, ¿no? Pero lo que no se entiende es, ya digo, reitero, no se sabe si es verdad, pero si es que la señora fiscal de la Nación viajó a los Estados Unidos, no nada tenía que hacer en ese viaje. No tenía por qué intervenir. Porque eso ha generado en la familia de la investigada una suerte de expectativa en función de un compromiso que habría asumido el Ministerio Público con la familia. Un compromiso totalmente indebido, porque ahí no había ningún compromiso que hacer, de esa naturaleza al menos. Entonces, reitero que aparentemente el Ministerio Público está reconduciendo su intervención en los términos correctos y, por supuesto, siempre habrá ocasión de discutir y el Ministerio Público podrá decidirlo en su momento oportuno si corresponde o no una colaboración eficaz. Ahora, a mí me parece que siendo la señora en cuestión de la que estamos hablando una de las principales investigadas, no le corresponde una institución de derecho premial. O sea, me parece que sería un pésimo mensaje del Ministerio Público y respecto no solo de este caso, sino otros más. O sea, si una persona es protagonista principal de un evento, de un suceso criminal de esta naturaleza y luego sale beneficiada con una decisión de derecho premial, bueno, me parece que estamos equivocados respecto de lo que del propósito y fin de un proceso penal y de la intervención del derecho penal en general. Claro. O sea, los principales responsables tienen que asumir sus responsabilidades y no salir beneficiados por la puerta trasera por una decisión de derecho premial, creo yo. Claro, porque además acá, es decir, digamos, lo peor que puede pasar es la perversión política, ¿no es cierto? Está claro Exacto. Que Pedro Castillo era un objetivo, digamos, ¿no? Y que todos los testigos que habían aparecido hasta ese momento no habían podido acreditar de una manera fehaciente su vinculación con actos de corrupción, hasta que apareció el caso de Salatiel Marrufo, dicho sea de paso, desde abril del año pasado acá en Exitosa, solitariamente además durante meses, ¿no? Esa era la ruta para descubrir lo que estaba pasando realmente con el manejo de los recursos, el mal manejo de los recursos públicos. Ahora, el tema acá es que Castillo o Pedro Castillo es parte digamos, de esta articulación, ¿no es verdad? Y lo que hay que hacer acá es levantar la alfombra y saber todos los funcionarios públicos que están involucrados en estos actos de corrupción, porque hasta ahora se ha hablado de Mi Vivienda, se ha hablado de bienes nacionales y se ha hablado de registros públicos. Pero la información a la que yo tuve acceso, lamentablemente no tengo una unidad de investigación atrás que me pueda respaldar la información que me llega de fuentes absolutamente confiables. Pero el señor tomaba decisiones en FONAFE, tomaba decisiones en Sedapal, es decir, y estamos hablando, Antonio, de contratos multimillonarios. Entonces, ¿por qué no presumir de que si en Mi Vivienda estaba pasando lo que ahora sabemos que pasó, no estaba ocurriendo lo mismo en otras áreas, donde los actores además eran otros funcionarios involucrados y otros empresarios que fueron beneficiados con licitaciones y contrataciones, presumiblemente a cambio de comisiones ilegales? Es decir, esa verdad está por saberse y para eso hay que levantar la alfombra, como se dice. Sí, totalmente de acuerdo con tu hipótesis, Nicolás. Yo creo que es la hipótesis que maneja la Fiscalía que está investigando estos casos de corrupción en el poder. La dimensión de la corrupción en el gobierno de Castillo fue de tal magnitud y sus raíces tan desarrolladas que solo se explican por la intervención de actores poderosos. Y todo lleva a Castillo. O sea, Castillo tuvo que
intervenir necesariamente, o si queremos ser benévolos con él, presentarse como el personaje que, conociendo que las cosas pasaban, decidió lavarse las manos, con lo cual hay también una responsabilidad, pero me parece que la responsabilidad es mucho más grave y es derivada de que este tipo de corrupción empresarial viene a encontrarse con esquemas de corrupción insertados dentro del Estado y en particular en el gobierno del señor Castillo. Y dada la intervención de ministros, exministros, secretarios de la presidencia, etcétera, etcétera, y todo lo que se va conociendo, solo esto se explica en función de una intervención directa de Castillo. Y por eso es tan importante preservar esta investigación en los términos de objetividad, imparcialidad, porque no se trata de que haga noticia el día de hoy, se trata de que en los 2 años o 3 que dure esta investigación contra la corrupción en el poder, en el gobierno Castillo, se obtengan sentencias condenatorias firmes, duraderas, que no sean cuestionadas. Y de eso se trata el desafío del Ministerio Público, y no de intervenciones teatrales, en fin, de las que estamos viendo y que no llevan a nada y que le restan legitimidad al Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público termina disparándose a los pies. Claro, y no perder de vista tal vez lo más importante, Antonio, que más allá de la discusión sobre si le dan prisión preventiva a Sada Goray y a Mauricio Ferrandini, lo que interesa es saber toda la verdad sobre esta historia, completa. Todos los funcionarios involucrados y todos los empresarios que participaron presumiblemente en la comisión del delito de corrupción. Y además, algo que yo creo que es importante, esto es sistémico, Antonio, o sea, la corrupción en el Ministerio de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones no es nuevo. Eso es una vieja historia de la que siempre se ha hablado, pero nunca se ha ido a fondo, ¿no? Yo creo que esto es un buen momento para ir a fondo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La corrupción que ahora se investiga confirma, pues, ¿no? Las hipótesis de trabajo histórico, ya no las del trabajo de la propia investigación penal, sino del trabajo histórico hecho, pues, por Vargas Aya en sus 184 años de impunidad en el Perú, por Alfonso Quirós, etcétera. Todo lo que tú dices está reflejado en estas investigaciones como las características de una corrupción estructural, endémica, y que afecta y que ataca a los sectores del Estado más vulnerables, como son vivienda, transportes, educación. Ahora hemos visto con el tema de los títulos falsos, esto que ocurrió también durante Castillo. Todo eso está revelado en las investigaciones que ha hecho la Contraloría de la República sobre el daño de la corrupción en estos sectores y en los gobiernos regionales, además del gobierno central. Entonces, de eso se trata, en efecto, de llegar a la verdad y de encontrar realmente cuáles son las raíces profundas de esta corrupción. Pero no me parece que este tipo de corrupción empresarial, por ejemplo, en vivienda, empezara solo en el gobierno de Castillo. A mí me parece que es una naturaleza de corrupción que se fue afianzando, envalentonando a lo largo de los años. Y eso también hay que investigarlo. Yo no creo que eso sea cuestión solo del gobierno Castillo. Mira, quiero terminar contándote una anécdota, Antonio. Cuando se produjo la crisis alrededor del 7 de diciembre y hubo gente que salió a protestar, a defender a Castillo, y yo entrevisté a varios de ellos y yo le decía, pero ¿cómo puedes defender a un hombre? Ya es cierto que el Congreso lo ha agobiado, que no han reconocido el resultado de su electoral, es cierto, pero las evidencias que hay que está involucrado en actos de corrupción son pues tremendas. ¿Y sabes cuál es la respuesta que me dio más de uno, Antonio? Pero si en este país todos roban. El problema es que con él se mete, como viene de provincia, como viene del campo, como es un profesor rural, es decir, es como la normalización de la corrupción, ¿me entiendes, Antonio? Exacto, si todos roban, total, ¿cuál es el problema que el profesor Castillo también lo haga, digamos, ¿no? Porque él no tendría derecho a hacer lo mismo lo que han hecho los anteriores. Y eso me pareció, sinceramente, tremendo, ¿no? De lo que está ocurriendo en el Perú, la normalización de la corrupción. Sí, porque yo creo que ese es el escenario aún más delicado, porque frente a eso, ¿qué puedes hacer? Es decir, si la gente espera que sea una conducta de esta naturaleza como normal, bueno, entonces, ¿qué marco de normativo ético y jurídico tenemos para comparar una conducta y exigir que ya no se produzca, ¿no? Y que no se repita, ¿no? Un gusto hablar contigo, Antonio. Muchas gracias por atendernos. El gusto es mío, Nicolás. Antonio a ti por tu Maldonado. amabilidad. Buenos días. Un abrazo, muy buenos días.